¿Un jabón corporal? Sí, ese fue mi magnífico regalo de cumpleaños. Mientras tanto, mis queridos hermanitos, Joseph y Katrina, nadaban en lujos. 25 años, un buen trabajo y mi recompensa, sentirme como una máquina de dinero con patas. Mantener a flote a mi familia se ha convertido en mi única razón de existir. Mi padre y yo, los únicos titanes en un mar de vagancia autoinducida. Mi madre, eternamente enferma, o al menos eso dice ella, prefiere el sofá y la comida chatarra al trabajo honesto. Y mis hermanos, bueno, digamos que su ética laboral es tan sólida como un castillo de arena. Joseph, con dedos pegajosos, y Katrina, refugiada en su frágil salud mental, abandonaron sus trabajos más rápido de lo que los consiguieron. El peso de la casa, las cuentas, la comida, todo recae sobre mí. 70% de mi sueldo desaparece como agua en el desierto, dejando apenas lo suficiente para sobrevivir, salir, divertirme, lujo de ricos. Mi vida es un ciclo infinito de trabajo. Llegar a casa a un campo de batalla doméstico y limpiar los restos del naufragio familiar. Mi madre, hipnotizada por la pantalla. Y Katrina, encerrada en su habitación, emergiendo solo para socializar y crear caos. Pedir ayuda es inútil. Mi padre y mi hermano, firmes defensores de los roles de género, creen que la limpieza es cosa de mujeres. Así que aquí estoy, la Cenicienta moderna, atrapada en una jaula dorada tejida con mi propio sueldo. Atrapada, sí, porque aunque lo nieguen, mi familia me necesita. Me necesitan para pagar sus caprichos, sus fiestas sorpresa, sus consolas de videojuegos y sus días de spa. Y yo, con el corazón demasiado grande, o quizás demasiado estúpido, sigo alimentando la bestia. Este jabón corporal, esta insignificante muestra de cariño, ha sido la gota que derrama el vaso, la chispa que ha encendido la llama de mi rebelión. Algo tiene que cambiar. Necesito una vida propia, un propósito que no sea el de ser la muleta de mi disfuncional familia. Necesito escapar, la cantinela de siempre. Búscate tu propia casa. Esa es la respuesta de mi madre cada vez que me atrevo a cuestionar el injusto reparto de roles en esta tragicomedia familiar. Claro, como si fuera tan fácil. Como si pudiera mágicamente conjurar un apartamento mientras sigo financiando los caprichos de esta pandilla de aprovechados. Ella sabe, en el fondo de su alma de telenovela, que mi corazón no me permitiría abandonarlos a su suerte, o al menos eso cree. Y no es la amenaza velada de desahucio lo que me tiene al borde del colapso. Es la constante, lacerante confirmación de que soy la oveja negra, la bestia de carga, la sombra invisible que trabaja incansablemente para mantener a flote este barco que hace aguas por todas partes. ¿Mi regalo de cumpleaños? Un jabón corporal. Sí, un jabón corporal. Mientras mi hermano, Joseph, el artista del hurto menor, estrenaba su flamante consola de videojuegos, y mi hermana, Katrina, la mártir de la salud mental, se relajaba en el spa más caro de la ciudad. Yo recibía un jabón, un mísero, insignificante jabón. La ironía me quema la garganta. El mes pasado, la gran fiesta sorpresa de Katrina, un derroche de dinero que no teníamos, fue financiada, a regañadientes, por mí. Mi padre, el rey de las falsas promesas y los dramas exagerados, juró tenerlo todo cubierto, hasta que, misteriosamente, calculó mal, y se encontró endeudado con gente peligrosa. El resultado, consultorías extra, noches sin dormir y un agujero en mi bolsillo del tamaño de la fiesta de mi hermana. ¿Les suena familiar? Es el ciclo de siempre. Navidad, cumpleaños, cualquier excusa es buena para bañar a mis hermanos en regalos mientras yo recibo las sobras. Este jabón, sin embargo, ha sido diferente. Ha sido el detonante, la pequeña grieta que ha desatado un terremoto en mi interior. Me he hartado de tragarme la rabia, de justificar su comportamiento, de convencerme de que me aman a su manera. Mentiras. Me he mentido a mí misma durante demasiado tiempo. La explosión fue inevitable. Un torrente de palabras amargas, de reproches contenidos, de una frustración que llevaba años pudriéndose en mi interior. ¿Soy adoptada? Zrenia pregunté con la voz rota por la indignación. ¿Es por eso que me tratan como a una extraña? La respuesta, como siempre, fue un melodrama lacrimógeno de mi madre, una de sus tantas crisis emocionales que todos debemos tolerar. Pero cuando yo, la que sostiene a la familia, me atrevo a expresar mi dolor, soy la dramática, la desagradecida. Hipócritas. Me refugié en mi habitación, fingiendo dormir, mientras la rabia se transformaba en una tristeza profunda, un vacío existencial que me corroe por dentro. 25 años, un sueldo envidiable, y me siento como una fracasada. Mis compañeros compran casas, coches, construyen sus vidas. Yo, en cambio, estoy encadenada a la responsabilidad de una familia que me absorbe, me vacía, me utiliza, sin vida propia, sin sueños, sin futuro.
Solo un presente agobiante donde mi único propósito es servir a estos parásitos emocionales. El jabón corporal, ese absurdo y humillante regalo, me ha abierto los ojos. He sido una ciega, una ingenua, una esclava voluntaria. Me han utilizado, sí, sin remordimientos. Y este sentimiento de indignación, de hartazgo, de rebelión, es la semilla de mi liberación. Algo tiene que cambiar, y va a empezar ahora. Necesito un propósito propio, una vida que no gire en torno a las necesidades insaciables de mi familia. Necesito libertad. Lo hice. 2 meses después de mi épica crisis del jabón corporal, he logrado lo imposible. Escapar de las garras de mi amorosa familia. Sí, señores y señoras, me he mudado. Mi nuevo apartamento no es precisamente el Palacio de Buckingham. De hecho, está más vacío que el cerebro de una Kardashian. Pero tiene algo que ningún regalo de lujo puede comprar. Es mío. Completamente mío. ¿Quieren saber cuál fue mi primera acción como mujer libre? Acostarme en mi cama, durante horas. Sin interrupciones, sin dramas, sin la voz de mi madre resonando por el pasillo con sus quejas existenciales. Simplemente yo. El silencio y la gloriosa sensación de no tener que resolver los problemas de nadie más. Fue una experiencia casi mística. Una catarsis digna de un retiro espiritual en el Himalaya. Juro que sentí como años de estrés se evaporaban con cada respiración. Sé lo que están pensando. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo escapaste de las garras de esa familia digna de una película de terror psicológico? No fue fácil, créanme. Requirió estrategia, astucia y una buena dosis de actuación digna de un Oscar. Primero, seguí el sabio consejo de mi madre. Establecí límites. Pagué lo mínimo indispensable para la casa y guardé el resto, como una ardilla previendo el invierno. Doble turno en el trabajo, consultorías extra, cada centavo contaba. Cuando mis padres preguntaban por el dinero, les contaba la milonga del bono de fin de año. ¿Mentí? Sí, pero la libertad tiene un precio, y yo estaba dispuesta a pagarlo. Una vez que tuve suficiente para el depósito, la adrenalina corría por mis venas como si hubiera robado un banco. Encontré el apartamento perfecto, pequeño pero con potencial, y le solté la bomba. Me mudo. La reacción, como era de esperar, fue digna de una escena de La casa de Bernarda Alba. ¿Tan mal se está aquí? Siguieron preguntaron con una mezcla de indignación y dramatismo. No se trata de ustedes, respondí, canalizando mi Gandhi interior. Se trata de mí. Necesito mi espacio, mi independencia. Y con un toque de sarcasmo que no pude evitar, añadí. Además, mamá siempre me dijo que me buscara mi propia casa. El comentario, por supuesto, desató la furia materna. Llantos, reproches, acusaciones de ingratitud, el repertorio completo. Pero yo ya estaba del otro lado, en la orilla de la libertad. Firmé el contrato, empaqué mis pocas pertenencias, sin ayuda de mi querida familia, por supuesto. En protesta, decidieron boicotear mi mudanza, y pedí refuerzos a mis amigas del trabajo, Janet y Lisa, mis cómplices en esta fuga. Ellas, las únicas que conocían la verdadera historia, celebraron mi emancipación como si fuera la final del mundial. Su ayuda fue invaluable. Sin ellas, probablemente seguiría enterrada bajo una montaña de cajas y reproches. Y aquí estoy, en mi pequeño santuario de libertad, rodeada de cajas y con una sonrisa que no me cabe en la cara. No tengo mucho, pero tengo lo esencial: paz, silencio y la embriagadora sensación de ser dueña de mi propio destino. El futuro es un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy emocionada por pintar mi propia obra maestra. La vida de soltera, aunque austera, ha comenzado, y no podría ser más feliz. Un mes. Un glorioso mes viviendo en mi pequeño oasis de libertad. He estado decorando, socializando, incluso he tenido una cita. Gracias, Lisa. Mi vida social, antes en estado de coma profundo, ha resucitado como Lázaro. He descubierto el placer de las tardes libres, de las conversaciones que no giran en torno a facturas y problemas familiares. Por primera vez en años, estoy respirando, estoy viviendo para mí. El silencio de mi familia durante este tiempo ha sido desconcertante, un silencio casi espectral, como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Confieso que, en momentos de debilidad, consideré la posibilidad de llamarlos. La vieja costumbre de ser la pacificadora, la que siempre extiende la mano, tiraba de mí, pero me contuve. Esta vez, no iba a ser yo la que rompiera el hielo. Si querían hablar, tendrían que dar el primer paso. Por un momento, incluso me permití la fantasía de que habían entendido el mensaje, que habían aceptado mi partida, y que finalmente se harían cargo de sus propias vidas, ilusa de mí. La fantasía se hizo añicos esta tarde, con la estridente melodía de mi teléfono móvil. El nombre de mi madre en la pantalla me provocó un escalofrío. Contesté, con una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Dónde está el cheque? ¿Component placement?, preguntó, sin preámbulos, sin siquiera un
Hola, ¿cómo estás? El cheque. Claro, porque para ellos, yo sigo siendo la fuente inagotable de dinero, la ubre que los alimenta. Lo más irónico, se había olvidado de que ya no vivía con ellos. La amnesia selectiva, un clásico del repertorio familiar. ¿Cómo esperan que se las arreglen sin mi ayuda? Preguntó, con un tono de reproche que me hizo rechinar los dientes. Tienen 2 hijos perfectamente capaces. Respondí, conteniendo las ganas de gritarle. ¿Qué han estado haciendo durante este mes? ¿Buscar trabajo? ¿Asumir responsabilidades? No, claro que no. Esperando a que la gallina de los huevos de oro volviera al corral. Entonces vino el golpe bajo. La carta de la manipulación emocional. ¿Cómo puedes ser tan insensible con la situación de tus hermanos? Ah, sí, Joseph, el ladrón profesional. Y Katrina, la princesa de la inoperancia. Las víctimas de la historia. ¿Insensible yo? Swing, pensé. Después de años de sacrificio, de renunciar a mi vida para mantenerlos a flote, ¿me llaman insensible? Les recordé, con una paciencia que ya no sentía, que ellos mismos eran los arquitectos de su propia desgracia, que habían tenido oportunidades, pero las habían desperdiciado con la misma facilidad con la que yo pagaba sus cuentas. No iba a rescatarlos de nuevo. Se acabó. Colgué el teléfono, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Me llamó varias veces más, pero la ignoré. Luego vino mi padre, con su discurso paternalista y condescendiente. Volví a colgar. Nunca antes había sido tan drástica. Pero la paz que había encontrado en mi nueva vida era demasiado valiosa como para dejar que la contaminaran con sus dramas. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era mi silencio, mi espacio, mi victoria. Me habían mostrado su verdadera cara. Me habían confirmado que solo me querían por mi dinero. Y eso, aunque doloroso, era liberador. Había roto las cadenas. Había escapado de la jaula dorada. Y no iba a volver jamás. A veces me pregunto si mi familia no escapó de un manicomio. Su nivel de locura es tan elevado que desafía las leyes de la física y la decencia común. Sabía que eran capaces de cualquier cosa con tal de conseguir lo que querían. Pero esto es un nuevo nivel de demencia. Se acabó la indulgencia, se acabó la compasión. Van a conocer una faceta mía que ni siquiera yo sabía que existía. Han pasado 2 días desde que iniciaron su campaña de acoso y derribo para sacarme dinero. Mensajes, llamadas, lloriqueos. La banda sonora de mi pesadilla recurrente. Les he repetido hasta la saciedad que no les voy a dar ni un céntimo. Que se busquen la vida. Que se responsabilicen. Que dejen de tratarme como su cajero automático personal. Es inútil. Su lógica es tan sólida como un flan. Si no pueden pagar las cuentas, ¿cómo esperan que yo, con mis propios gastos, siga manteniéndolos? Irresponsables, infantiles, patéticos. He pasado las últimas 24 horas ignorándolos olímpicamente, centrándome en convertir mi pequeño apartamento en un hogar, comprando muebles, decorando, creando un espacio que sea realmente mío, un refugio donde pueda respirar sin el peso de sus dramas. Por fin, empieza a sentirse como un hogar, y estoy orgullosa, profundamente orgullosa, de haberlo logrado sola. Pero la felicidad, como siempre, es efímera. Anoche, mientras disfrutaba de una tranquila noche de libros con mis amigas Janet, Lisa y un par de chicas más, el infierno se desató. Un estruendo en la puerta, gritos, voces alteradas. En mi tranquilo complejo de apartamentos, aquello sonaba como una invasión zombie. Abrí la puerta y allí estaban. Mi padre, mi madre y mi hermano, en plena discusión con el pobre encargado del edificio. Exigían entrar, apelando al sagrado vínculo familiar. Los miré con incredulidad. ¿En serio? ¿Aparecerse en mi casa sin avisar a las 10 de la noche, montando un escándalo? Le expliqué al encargado que, si bien los conocía, no eran bienvenidos. Mi padre, con su cara de perro apaleado, dijo que solo quería hablar. ¿Hablar? Swing, pensé. A las 10 de la noche, después de semanas de ignorarme, les recordé que existían los teléfonos, que podían haber llamado antes de organizar este numerito. Y la pregunta clave, ¿cómo demonios sabían dónde vivía? Mi hermana, la reina del drama, confesó haberlo averiguado a través de una amiga, y con la sutileza de un elefante en una cacharrería, comenzó a criticar mi apartamento, acusándome de vivir a lo grande. Incluso tuvo la osadía de preguntarme si podía mudarse conmigo. ¿Conmigo? ¿La chica a la que acababan de extorsionar? La miré como si me hubiera propuesto un viaje a Marte. Les pedí, con toda la calma que pude reunir, que se fueran, que no eran bienvenidos, especialmente a esas horas. Mi padre, obstinado como una mula, se negó. No se irían sin un cheque. Y entonces, el apocalipsis. Mi hermano, en un ataque de furia digno de un niño malcriado, comenzó a insultarme a gritos, despotricando contra mis amigas, llamándome inútil. Irrumpió en mi apartamento, seguido de mi padre, y comenzaron a destrozar mis cosas, mis muebles, mis libros, mis recuerdos.
todo a merced de su ira irracional. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras les rogaba que pararan. Sordos a mis súplicas, seguían repitiendo que yo lo había provocado. La caballería llegó en forma de seguridad. Mi amiga Janet, con una sangre fría admirable, había llamado al 911 en cuanto la situación se descontroló. La llegada de los guardias no calmó a mis familiares. Al contrario, se resistieron al arresto, convirtiendo el incidente en un espectáculo aún más bochornoso. Resultado, mi padre y mi hermano entre rejas, acusados de allanamiento de morada y alteración del orden público. No saldrán hasta el lunes. Y yo, con el corazón roto y la rabia hirviendo en mis venas, he presentado cargos. Que se pudran en la cárcel. Se lo merecen. Han cruzado la línea y esta vez no pienso ceder. Van a aprender, de la manera más dura, que conmigo se acabó el juego. He estado mordiéndome la lengua durante 4 meses, esperando el desenlace de esta tragicomedia judicial. Ahora que el juicio ha terminado, puedo por fin compartir el glorioso final de esta historia. Prepárense, porque el karma ha hecho su trabajo, y mi familia ha recibido su merecido. Empecemos por Joseph, mi hermano, el pequeño delincuente. Su historial de hurtos y su nulo arrepentimiento no le han hecho ningún favor ante el juez. 1 año de prisión. 1 año para reflexionar sobre sus malas decisiones, aunque, conociéndolo, probablemente lo pasará planeando su próximo golpe. Lástima. Con su talento para lo ajeno, podría haber llegado lejos. En el mundo del ilusionismo, quizás la cárcel le enseña a usar sus habilidades para algo más que vaciar los bolsillos de los demás. Mi padre, el rey del drama y la irresponsabilidad, se ha librado con una multa y libertad condicional. Eso sí, con la soga al cuello. Cualquier desliz, cualquier infracción, por mínima que sea, y volverá a dormir entre rejas. El juez le dejó claro que no iba a tolerar más tonterías, y la ciudad, cansada de sus numeritos, le pisa los talones. Así que, a portarse bien, papito, o el karma volverá a llamar a tu puerta. Y ahora, la matriarca, mi querida madre. Años de excesos y vida sedentaria le han pasado factura. Su salud, o lo que queda de ella, pende de un hilo. Problemas cardíacos, colesterol por las nubes, un cóctel explosivo que la tiene al borde del precipicio. Los médicos le han dado 2 años, si es que tiene suerte. Pero ella, con su optimismo delirante, sigue creyendo que es inmortal. He intentado, durante años, hacerla entrar en razón, convencerla de que cuidara su salud. Pero mis palabras entraban por un oído y salían por el otro. Ahora, el tiempo se agota. Y si el colesterol no la mata, probablemente lo haga la preocupación por su querida hija Katrina. Hablando de Katrina, mi hermana, la reina del drama y la víctima eterna, ahora es la comidilla del pueblo, pero no precisamente por sus logros. Sin mi sustento económico ha tenido que buscarse la vida. Y, como era de esperar, ha elegido el camino fácil, el camino oscuro. Se ha juntado con malas compañías, chicas que, según los rumores, se dedican a negocios turbios en las esquinas. Drogas, prostitución, un cóctel molotov que solo puede terminar en desastre. La arrestaron hace 1 semana, sospechosa de actividades ilícitas. No me sorprende. Es el camino lógico para alguien que nunca ha aprendido a trabajar por lo que quiere. Muchos me dicen que debería ayudarla, que debería hablar con ella. ¿Para qué? Ella eligió este camino, con los ojos bien abiertos. Probablemente me considere una idiota por trabajar duro y ganarme la vida honradamente. Y sinceramente no me importa. He visto el final de esa película demasiadas veces. Y no es un final feliz. Mi madre, por supuesto, está destrozada. Cada nuevo paso en falso de Katrina la acerca un poco más al infarto. Pero, irónicamente, sigue permitiéndole vivir en casa, financiando indirectamente su autodestrucción. Una lógica aplastante. ¿Cómo sé todo esto? Informantes. El pueblo es pequeño y las noticias vuelan. Mis padres, al parecer, están sobreviviendo a base de cupones de alimentos. Las horas de trabajo de mi padre se han reducido drásticamente. Así que pasa la mayor parte del tiempo en casa, rumiando su desgracia. Puedo imaginarme la escena. Mi madre, enferma y preocupada. Mi padre, frustrado y sin trabajo. Y Katrina, llegando a altas horas de la madrugada, con el dinero fácil en el bolsillo y la mirada perdida. Un cuadro patético. Y por si fuera poco, todavía me deben el dinero por los destrozos que causaron en mi apartamento. He recuperado mis cosas, pero el dinero sigue pendiente. Los compadezco, sí. Pero no lo suficiente como para volver a meterme en ese agujero negro. Que se las arreglen. Son adultos, y deben asumir las consecuencias de sus actos. Yo, por mi parte, voy a seguir disfrutando de mi libertad, de mi paz, de mi vida, lejos del caos, lejos del drama, lejos de mi querida familia. El karma, al final, siempre hace justicia. Las desgracias de mi querida familia continúan, como una telenovela de bajo presupuesto que se niega a llegar al final.
se hunden cada vez más en el fango de sus propias malas decisiones, como si disfrutaran excavando su propia tumba. Son expertos en el arte de empeorar las cosas, auténticos maestros del autosabotaje. No sé si hay redención posible para ellos, pero tengo claro que no pienso ser yo quien les lance un salvavidas. Ya me rompí la espalda una vez sacándolos del pozo, y no pienso repetir la experiencia. Empecemos por mi padre, el Houdini de la responsabilidad. ¿Recuerdan la multa por los destrozos en mi apartamento? Pues no la pagó. Ni un solo euro. Como muchos de ustedes predijeron, gracias por la confianza, ignoró la orden del juez con la misma facilidad con la que ignoraba mis súplicas de ayuda cuando vivía en casa. Lo más triste no es la falta de pago, sino la falta de intención. Ni siquiera lo intentó. Cero esfuerzo. Un monumento a la indolencia. El juez, por supuesto, no se anduvo con chiquitas. Un estornudo y vuelve a la cárcel, le advirtió. Y aunque no hubo estornudo literal, la metáfora se cumplió. Mi padre, el único que teóricamente trabajaba en esa casa, nótese el uso generoso de comillas, está entre rejas. Y yo, sin una pizca de remordimiento, me pregunto cómo se las arreglará mi madre ahora, sola y sin su proveedor. Según mis fuentes, el cotilleo vuela en los pueblos pequeños. Apenas tienen para comer. Y con la salud de mi madre pendiendo de un hilo, el panorama es desolador. Pero no puedo sentir lástima. Durante años fui yo la que los mantuvo a flote, la que se sacrificó para que ellos tuvieran un techo y comida. Ahora, que cosechen lo que han sembrado. Mi madre, pobre mujer, está sola en esa casa que una vez rebosaba de gente y de problemas. No solo por el encarcelamiento de mi padre, sino porque sus queridos hijos, Joseph y Katrina, también están de vacaciones a cuenta del Estado. Joseph, como ya saben, lleva un tiempo disfrutando de la hospitalidad penitenciaria, y ahora se le ha unido Katrina. Sí, su emprendimiento. De nuevo, nótese el sarcasmo. Ha terminado como era de esperar, entre rejas. Todo el mundo lo vio venir, menos ella, claro. Su brillante idea de trabajar en las calles la llevó directo a los brazos de la ley, y su afición a las sustancias ilegales no ayudó precisamente a su defensa. Un policía encubierto la pilló con las manos en la masa, y ahí se acabó su carrera delictiva. Ahora espera juicio, defendida por un abogado de oficio. No le alcanza para más. No le veo un futuro prometedor. Mi madre, pues, está sola y abandonada. La casa, una vez llena de vida y de caos, ahora es un sepulcro. Y ella, con su salud deteriorada, no puede ni siquiera salir a comprar comida. Dependió de mí durante años, y ahora no tiene a nadie. Reciben cupones de alimentos, sí, pero eso no es suficiente para vivir. El futuro se presenta oscuro, muy oscuro. En resumen, mi familia es un desastre andante. Un tren descarrilado que se precipita hacia el abismo. Y yo, desde la distancia, observo el espectáculo con una mezcla de tristeza e indiferencia. Me duele, sí, pero no lo suficiente como para volver a involucrarme. He encontrado mi paz, mi equilibrio, mi vida, y no pienso sacrificarla de nuevo por ellos. Que se hundan o que naden, es su problema. Yo, por mi parte, voy a seguir remando hacia la orilla. Lamento ser portadora de malas noticias, aunque, para ser justos, ya no son mis malas noticias. Son las de mi familia. Ese circo de 3 pistas en llamas que yo, afortunadamente, observo desde la distancia. Y aunque todo lo que les ocurre tiene tintes de tragedia griega, versión barata, eso sí, no puedo evitar sentir cierto alivio al no estar en el ojo del huracán. Para empezar, he recuperado mi dinero. Victoria, aunque pequeña, considerando el drama que tuve que soportar. Mi padre, como era de esperar, no tenía ni un centavo partido por la mitad. La única razón por la que finalmente pagó fue porque mi madre, en un acto de desesperación digno de una telenovela, pidió un préstamo para sacarlo de la cárcel. Sí, mi padre estaba entre rejas, no por robo o asalto, sino por desacato al tribunal. El colmo de la ironía. El proceso fue un viacrucis burocrático, pero al final, el dinero llegó a mis manos. No por la buena voluntad de mi padre, claro, sino por el pánico de mi madre ante la posibilidad de quedarse sola en el mundo, al menos sin su proveedor oficial. La liberación de mi padre es quizás la única buena noticia en este panorama desolador. Mientras él estaba en la cárcel, mi madre se refugió en casa de unos familiares, abandonando la nuestra a su suerte. Y como era de esperar, la casa, ubicada en un barrio que nunca fue precisamente Beverly Hills, fue víctima del vandalismo, saqueada, destrozada, ocupada ilegalmente. Al parecer, ahora viven allí unos ocupas, que, según me han contado, podrían ser antiguos clientes de mi querida hermana Katrina. Poético, ¿no? El desalojo, si es que alguna vez se produce, será una odisea, y aunque lo consiguieran, dudo que la casa pueda considerarse habitable. Me duele pensar en el estado en que debe estar ese lugar que una vez llamé hogar. Invertí tanto tiempo,
tanto esfuerzo en mantenerlo a flote. Pero ya no es mi problema. No está a mi nombre. No es mi responsabilidad. Que mis padres se las arreglen. Son ellos los que cavaron este pozo. Y ahora les toca a ellos salir de él. Mis hermanos, por su parte, siguen entre rejas. Joseph, condenado a 1 año de prisión por sus hazañas delictivas. Y Katrina, esperando juicio por sus actividades empresariales en las calles. No hay mucho que contar en ese frente. Su futuro es tan brillante como el interior de una mina de carbón. Lo que más me asombra es la velocidad con la que todo se desmoronó después de mi partida. Como si mi presencia, a pesar de todo el abuso y la explotación, fuera el único pegamento que mantenía unida a esa familia disfuncional. Me fui, y el castillo de naipes se derrumbó. Una metáfora perfecta para una historia triste, absurda y, en cierto modo, liberadora. Porque, al fin y al cabo, yo escapé del naufragio. Y aunque a veces me duela mirar atrás, sé que hice lo correcto. Mi paz, mi libertad, no tienen precio.